Buenos días. Nació en Buenos Aires en 1966. Es descendiente de los judíos españoles expulsados, un sefardita descendiente de los judíos españoles expulsados en 1492. Mario Sabán, al que tenemos el gusto de entrevistar hoy, es abogado, es doctor y es secretario de la Entesa Judeo-Cristiana de Cataluña, autor de numerosos libros, entre ellos del que vamos a tratar hoy, que tienen en pantalla. Buenos días, Mario. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar por el libro. ¿Por qué eliges ese título? ¿Por qué eliges ese tema en concreto de tu libro? Mira, yo hace muchos años comencé a estudiar los orígenes judíos del cristianismo, pero la verdad que nunca me atrevía con la figura de Jesús. Es decir, yo la figura de Jesús la tenía como una especie de temor reverencial, la tenía de lado. Por supuesto lo leía profundamente en el Nuevo Testamento, pero a mí me interesaba ver el desarrollo del cristianismo posterior a la desaparición de Jesús, y por eso mi primera obra del año 94 son las raíces judías del cristianismo, donde yo hago un análisis desde la desaparición de Jesús hasta el siglo II. Después hice otra obra, otra parte de la investigación sobre el judaísmo de Pablo, y finalmente otra obra sobre el sábado hebreo en el cristianismo, porque el cristianismo cambió el Shabbat, el día del descanso sabático, por el domingo. Pero en verdad hace 3 o 4 años me tomé como el atrevimiento a decir, creo que tengo la suficiente capacidad y los conocimientos, o llegó mi etapa de madurez para abordar a Jesús. Es lo que sentí, ¿no? En un momento. Y dije, bueno, va a ser difícil, vamos a ver cómo lo voy a abordar, siendo de alguna forma un personaje bastante inclasificable desde el punto de vista intelectual, no sistemático, como un rabino de la época, en el siglo I, con lo cual no era sistemático poder realizar una obra sobre Jesús, y por supuesto con una lectura muy profunda de cómo se vio a Jesús en la teología católica, en la protestante, y entre los autores judíos del siglo XX. Cuando uno comienza un trabajo de investigación, tiene como dos vertientes, o por lo menos es como yo trabajé. Trabajé literalmente el Nuevo Testamento, qué veía yo en la actitud de Jesús de manera literal, es decir, Mario Sabán leyendo a Jesús en forma directa, y después Mario Sabán leyendo a los autores que escribieron acerca de Jesús, con lo cual fui equilibrando estas ideas, que muchas de ellas son preconcebidas por parte de las diversas teologías con respecto al personaje. Ahora, yo creo que fue buena la opción que yo planteé inicialmente de no entrar en teología, o por lo menos de no entrar en un terreno mesianológico con el problema del Mesías. O cristológico, porque siendo yo judío, advertía de que justamente lo que nos divide a judíos y cristianos es el problema de si Jesús es o no el Mesías, eso no Dios. Yo me quise saltear la problemática para ver si la ética que Jesús está postulando tenía que ver o no, o era una superación, o era una originalidad, o era la misma ética que los judíos sustentábamos anteriormente. Porque lo que queda claro desde el principio, incluso en tu título, en el título de tu obra, es que Jesús fue un judío. Eso es lo que quieres esencialmente. Esa es tu tesis, acompañada de la tesis de la ética de Jesús. La ética de Jesús es la ética judía. Claro, ¿Son las dos tesis fundamentales? Sí, aquí el punto es así. Uno podría decir lo que yo habitualmente reitero y lo que yo expongo al principio del libro, que Jesús nació, vivió y murió como judío. Pero esto podría llevar a una persona también a algún error, en el sentido de que, bueno, es verdad que nació judío, es verdad que vivió como judío, pero en el fondo alguien podría pensar que reformó la religión judía para fundar una nueva religión. La tesis justamente que tiene la obra es: no vino a fundar ninguna religión, ni pensó que se iba a formar el cristianismo. Y esto independientemente de si tenía o no autoconciencia mesiánica. Esto es, la ética judía en la tradición oral y en la tradición escrita, en lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento y en el mundo judío se llama Tanaj, prácticamente coincide con todas las enseñanzas de Jesús. Ahora, lo que podríamos llamar de alguna forma una originalidad es que unas enseñanzas de 200 o 300 o 400 rabinos juntos se encuentran en Jesús. Lo que yo podría llegar a advertir en él es que tenía un conocimiento realmente sensacional, una memoria realmente prodigiosa de prácticamente todas las escuelas judías de la época, y de cada una tomaba lo mejor, con lo cual por eso se vuelve inclasificable. O sea que lo que muchas veces decimos desde la vertiente teológica católica, que en Jesús hay
especificidades, originalidades concretas. Por ejemplo, el amor a los enemigos, ¿eso era algo habitual en la ética común de aquella época? Sí, el amor a los enemigos está en los textos de la tradición judía. Es decir, ya los tenemos en la tradición judía. Esto no es de alguna manera, una postura que podríamos llamarla original. Ahora, suponte que nosotros de Jesús, digamos, podemos encontrar enseñanzas que lleven a radicalizar la ética de la Torá. Es decir, bueno, la ética de Jesús es tan utópica o tan radical que de la Torá exigió mucho más que lo habitual. Sanedrín 88b, la tradición oral judía, permite a cualquier rabino radicalizar la Torá, no rebajarla, pero sí radicalizarla. Lo que pasa es que, en verdad, también hubo rabinos que la rebajaron por la interpretación. Con lo cual, la interpretación del mundo fariseo en el siglo I dio lugar a que rabinos exigieran más de lo que exigía la Torá y a otros rabinos que exigieran menos. Con lo cual, los rabinos, por vía de interpretación, fueron, de alguna forma, no podemos decir manipular porque es una palabra muy fuerte, pero fueron, a través de la interpretación, corrigiendo para arriba o para abajo los textos de la Torá. Esto que estoy diciendo teóricamente te lo podría explicar. ¿Siempre hacia arriba? No siempre hacia arriba, a veces también flexibilizando, pero muchas veces hacia arriba, la gran mayoría de las veces exigiendo ética muy radical. En el Sabbat, por ejemplo, no parece, ¿no? Justamente, rebaja, en el Sabbat rebaja, porque justamente esto permite ver conectado con qué escuelas fariseas estaba conectado Jesús. Por ejemplo, la escuela de Hillel era una escuela que pedía la flexibilidad en todas las instituciones y en todas las ceremonias judías y en toda la liturgia judía y en la ética judía. Las interpretaciones de la escuela de Hillel van por la flexibilidad. Ahora, Jesús en el Shabbat, cuando dice el hombre no ha sido para el sábado sino el sábado para el hombre, este texto literalmente 100 años antes lo dice Hillel y lo tenemos en el Talmud. Es decir, en el texto de Yomá 8.5 tenemos un texto que 100 años antes un rabino del mundo judío dijo lo mismo que dice Jesús 100 años después. O sea, que no hay nada de lo que conocemos de Jesús que no haya sido dicho antes por los rabinos judíos de aquella época. Sí, es decir, o lo dijeron los rabinos o lo dice la tradición escrita, y por lo tanto Jesús queda muy claro que no solamente era judío por su nacimiento, sino por las fuentes en las cuales se abrevó. Cuando, por ejemplo, está haciendo el aposicionamiento que tiene teológico con respecto al Shabbat, que rebaja porque dice, si van a salvar un animal, no van a salvar una persona que está enferma. En otros casos vemos que la exigencia se pone dura como en las posturas de Shammai, que es la otra escuela farisea muy dura. ¿Dónde lo vemos en una posición dura? Fíjate el tema del divorcio. La posición de Shammai dice en los textos de la tradición oral hebrea, solamente alguien se puede divorciar en caso de adulterio. ¿Qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Solamente en caso de adulterio. Sigue la postura muy inflexible de que permite el divorcio pero solo en caso de adulterio, con lo cual habría que ver también otro problema, porque la Iglesia lo prohíbe si Jesús lo permite por adulterio, con lo cual no es literal la Iglesia en este punto, pero esto es otro problema. La cuestión es que es muy duro en la interpretación. ¿Qué dice Hillel? Hillel dice, si tu mujer te hace mal la comida, la puedes divorciar. Es decir, flexibilidad total, por cualquier causa. ¿Cómo heredó el judaísmo la posición del divorcio? La flexibilidad de Hillel. Por cualquier causa uno se puede divorciar. Y de hecho, en el mundo judío, el divorcio está instituido religiosamente y una persona divorciada puede entrar en la sinagoga y volver a casarse con un rabino. Mucha gente en el mundo católico esto no lo sabe, de que está institucionalizado religiosamente desde la época de Moisés, que era el famoso acta de repudio, que al principio comenzó como una fórmula muy machista por parte del hombre que repudiaba a la mujer, y que en la tradición oral hebrea después se equilibró porque la mujer también podía repudiar al hombre. Y cuando Jesús dice, Moisés dijo, la Torá dice, yo os digo, que a veces en la teología católica se aduce como una superación, como un paso más, que va un poco más allá de la ética. Bueno, yo demuestro en una obra de la tradición oral hebrea que se llama el Pirkei Avot, que es la tradición por excelencia de la ética hebrea, que ahí hay muchos rabinos que dicen yo os digo. Y nadie se inmutó, nadie creó una nueva religión porque un rabino dice yo os digo, porque todo rabino en una prédica podía exigir algo que entendía que era una interpretación válida de la Torá. El yo os digo no dice nada. Es decir, todo lo que se llama excusas de originalidad que el cristianismo necesitó para la independencia de la religión madre que era el judaísmo, se analiza en el siglo II. Pero en el siglo I los judíos que seguían a Jesús no eran conscientes, ni Jesús ni los judíos que le seguían, de estar formando una nueva religión. Seguían un rabino que interpretaba radicalmente la Torá, que tenía una excelente interpretación de la Torá, que inclusive uno como judío hoy, y yo en esto, yo lo digo a viva voz, da luz la interpretación de la Torá de Jesús a los propios judíos actuales, porque es una interpretación excelente de la Torá.
Pero esto no quiere decir que aquí se forme una ley de Cristo diferente de la ley de Moisés. Esto ya es otro problema que es el siglo II. ¿Cómo hacemos para independizarnos de Jerusalén? O sea que si te entiendo, el que inventa el cristianismo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es Pablo. No lo inventa tampoco totalmente, pero deja la entrada a los gentiles que permite crear un movimiento diferente del mundo judío. Es decir, las consecuencias de la teología de Pablo, las consecuencias de la teología, no su propia teología, dan lugar a que el ingreso tan masivo de gentiles termine desvinculados de Jerusalén, de los dictámenes de Jerusalén. Pero este es un proceso en el siglo II. En contra de lo que quería Pedro. En contra de lo que quería Pedro y seguramente en contra de lo que quería Jesús, porque Jesús mismo que dice... No critica a los fariseos que van a buscar un prosélito por mar y por tierra. No sé si recuerdas esta oratoria de Jesús criticando a los fariseos. Y después, unos años después, tenemos un fariseo que es Pablo, fariseo hijo de fariseos, siguiendo a Jesús y buscando un prosélito por mar y por tierra, que es lo que criticó a Jesús. Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí en decir que la ética de Pablo no era la ética de Jesús. Yo creo que sí, la ética de Pablo es la misma ética que Jesús. Lo que pasa es que Pablo tiene diferencias culturales del mundo helénico, del judaísmo helénico, que radicalmente lo cortan de Jesús en cuanto a su percepción cultural. Ya Pablo conoce el griego, ya Pablo habla en griego, ya su componente cultural es diferente que el que tiene Jesús, y además también Pablo es un rabí de escuela y no un rabí agádico, narrativo, sino que es un rabino que estudia con Gamaliel. Estudiar con Gamaliel en el siglo I era como estar en la universidad. Un hombre que su auditorio era la élite judía del Imperio Romano y no los pobres galileos que andaban por ahí dando vueltas por el norte del país. Con lo cual hay que tener en cuenta que Jesús iba al pueblo y Pablo iba a la élite. Aquí hay también una diferencia en cuanto al auditorio. Pablo tiene que convencer a la élite. De hecho va a Atenas y lo que le cuesta con la élite ateniense es que crean en la resurrección. ¿Y por qué? Porque los atenienses no eran judíos. ¿Quiénes comprendían que Pablo estaba, la idea de Pablo con respecto a la resurrección? Los judíos que estaban en la sinagoga, que ya teníamos dentro de nuestra teología la idea de resurrección. Pero cuando el mensaje de la resurrección quiere saltar del mundo judío al mundo griego, en el Areópago se ríen de él. Le dicen, mira Pablo, tú estás un poco loco y sal de aquí. Con lo cual, fíjate que para que se comprenda la resurrección de Jesús, el primer auditorio que lo tienen que entender es el mundo judío. Y por eso son los primeros judíos los que dicen Jesús resucitó. Por lo tanto, cuando a mí mucha gente me dice, bueno, vosotros los judíos no pueden creer que Jesús resucitó. A ver, señores, los primeros que creyeron que Jesús resucitó fueron todos judíos, porque en el marco de la teología judía existe la resurrección. En consecuencia, si estos judíos que creyeron en la resurrección de Jesús pudieron después convencer a los paganos de que Jesús resucitó, fue porque trasladaron la teología judía de la resurrección al campo pagano. Pero eso tú también dejas muy claro en tu libro, que no entras en el tema cristológico, no. Que tú abordas el tema de Jesús como un rabino, simplemente un rabino, no el Hijo de Dios, ni el Hijo de María la Virgen, ni cosas de este tipo. Yo lo que he tratado es solamente el tema ético, porque entrar en cuestiones de fe, yo por supuesto cada uno es muy respetuoso de la fe que sustenta cada persona, y a mí me pareció que entrar en problemas de fe, si es el Mesías o no es el Mesías, donde no hay ninguna prueba científica absoluta de la autoconciencia o no, que todavía los teólogos protestantes están debatiendo en Alemania, ¿tuvo autoconciencia o no tuvo autoconciencia? Lo que sí puedo decir, que el libro llega a lo que podríamos llamar el límite a donde yo puedo alcanzar. Es decir, ¿hasta dónde yo puedo alcanzar? No solamente yo digo que Jesús es un rabí, también digo que es un nabí, que es un profeta. Es decir, como judío, ¿hasta dónde yo me puedo acercar a la figura de Jesús? Y me acerco a las parábolas del reino. ¿Qué está diciendo Jesús cuando habla del reino? Entonces aquí también entramos en casi mesianología obligada, Yo no hablo de cristología, porque ya cristología es mesianología aplicada a Jesús. Entonces ya es diferente que la mesianología judía. Ya no estamos hablando de qué características tiene que tener el reino, sino qué características mesiánicas tuvo que tener Jesús para ser el Mesías. Eso es cristología. Yo lo que sí hago en el capítulo del reino de Dios es cómo un judío del siglo I entendía qué era el reino de Dios y cómo un rabino del siglo I. Es más, es tan complicado el tema del reino que ningún cristiano de a pie, y es más, nadie en la jerarquía y ni en ninguna facultad de teología, te pueden descifrar conceptualmente qué es el reino. Sí te dicen que es un reino espiritual para lavarse las manos de un problema todavía que hay en el fondo del Nuevo Testamento, que todavía lleva a otro problema subsiguiente, que es el tema de si lo vieron como un Mesías nacional sus primeros seguidores.
que nos derivaría en formular al grupo de Jesús con tendencias políticas, que este es otro tema. Y no es un tema menor, porque la única pregunta que le hacen a Jesús después de resucitado en Hechos de los Apóstoles 1:6 es ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Por tanto, sus primeros seguidores no le dicen ¿cuándo se va a crear un mundo de paz y amor?, sino le están diciendo ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y para oídos de Roma, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel?, es una rebelión político-militar contra el Imperio Romano. Por tanto, ¿qué es un Mesías? Para el mundo judío del siglo I es una revolución política contra el Imperio Romano. Y ahí se puede entender por qué lo matan en la cruz. Ahora, entenderlo conceptualmente desde Pablo, que lo necesita como sacrificio para los pecados del mundo, es una opción, pero pospascual, post-Jesús. No es entenderlo en las variables de la época. Por lo tanto, cuando habla del reino Jesús, ojo aquí que nos encontramos con que si el reino es totalmente espiritual, pero nadie lo define desde el punto de vista material, tenemos un problema interno en la teología judía, en tanto los rabinos no han definido qué es el reino. Y nos encontramos ante este problema, no si Jesús es o no el Mesías. Nos encontramos ante el problema de que nadie define conceptualmente qué es el reino de Dios, ni en la teología judía, ni en la teología cristiana. Muy bien. ¿Quién mata a Jesús? Los romanos en connivencia, los romanos con la alianza de la élite judía saducea del Templo de Jerusalén, con los colaboracionistas de Roma, que eran judíos corruptos que estaban en el Templo de Jerusalén y que acataban las órdenes de ocupación romanas. Sé que no entras en cuestiones históricas, pero no me resisto a preguntarte, ¿existió realmente Jesús? ¿Hay pruebas de su existencia real? Mira, yo creo que absolutamente sí. Yo te podría decir que estoy convencido 100% después de haber estudiado tanto a Jesús, porque en primer lugar justamente lo que permite este libro es demostrar que toda la ética que existía en esta persona, de alguna forma, como preexistía anteriormente, indudablemente alguien que en el siglo I sustentara esta ética conocía perfectamente las tradiciones anteriores. Si no se llamaba así o se llamaba de otra manera, yo no voy a entrar en esto. Lo que sí queda claro que esas enseñanzas que Jesús viene a proponer, como se demuestran que no son en su mayoría originales, sino que pertenecen al judaísmo clásico, te podría decir tranquilamente que pertenecen al siglo I, es decir, que pertenecen a un rabino, llámalo como lo quieras llamar, pero ¿por dónde yo puedo ver la historicidad de él? Que cuando está discutiendo sobre el Shabbat, lo está discutiendo como un rabino que sabe perfectamente cuáles eran las posiciones éticas y teológicas de los judíos de aquella época. Entonces, si tú me apuras y me dices, mira, hay una línea que dice que Jesús no existió, pero es una línea ridícula en el sentido de que todas las posturas que son posiciones que Jesús toma con respecto a la interpretación de la Torá, las puede tomar un rabino del siglo I. Es decir, un rabino del siglo I que sustenta las posiciones de Jesús tuvo que haber existido, se llame o no como se llamara, porque todas las interpretaciones de él están exactamente enganchadas, relacionadas con estas enseñanzas. Te puedo dar un ejemplo. Historiográficamente no existe nada. A ver, ni en el Talmud, ni en las... Mira, yo tendríamos aquí un problema mayor. Yo cuando a mí me plantean el tema de la historicidad de Jesús, es que estamos entrando en un problema mucho más gordo. Es la historicidad de la Biblia entera. ¿Por qué prueba tenemos de que existió Moisés? ¿O qué prueba tenemos que existió David? No sé si me entiendes a qué voy. Sí. Es decir, aquí yo no quiero entrar en el problema de la historicidad de Jesús porque entraríamos realmente en otro problema que yo llamaría un problema mayor. Necesitamos fuentes siempre paralelas para ver si las fuentes bíblicas son o no realidad. Entonces entramos ya en un problema mayor que el de Jesús. ¿Qué fuentes tenemos de la existencia de Pablo? ¿Qué otra fuente tenemos de la existencia de Pablo? Las mismas que las tenemos de Jesús, ninguna, desde otro punto de vista. Ahora, lo que sí tenemos, y esto sí es interesante, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, del cual no hemos casi hablado nada, pero que nos viene a dar una perspectiva de una historicidad manifiesta en ciertos personajes. ¿Estuvo conectado, Jesús, está probado que estuvo conectado con el mundo esenio, con la colonia? Yo estoy convencido de que tuvo que tener contactos por 2 o 3 motivos. Es decir, hay enseñanzas en Jesús que nos conectan directamente con los esenios. Por ejemplo, hay una enseñanza clara del movimiento esenio. Cuando se encuentra con el joven rico que quiere ser perfecto, entrégale todos tus bienes a los pobres, y así llegarás a la perfección. No sé si recuerdas este momento del encuentro con el joven rico, pero esto era un pedido del movimiento esenio. Los fariseos solamente pedían el 10% de sus bienes, el diezmo. Y no es el 10% de sus bienes, el 10% de las ganancias que una persona tiene en el año, que el judaísmo lo sigue exigiendo hoy. Ese diezmo que después pasó a la iglesia y que por supuesto pasó al mundo protestante. Pero entre los esenios era
la entrega del 100% de los bienes. Jesús al joven rico le pide el 100%. Esta es una característica perfectamente esenia. Segundo, los esenios eran apocalípticos inminentes. Decía, viene la redención. Jesús está diciendo, el reino ya está, si no muy cerca, ya casi lo tienen entre ustedes. Esta inminencia lo conecta también con los grupos esenios. Los fariseos no tenían esta apocalíptica tan desarrollada, esta idea de que el reino estaba tan presente. Jesús, si tiene un reino que se acerca tan rápidamente y está tan presente, es que tiene conexión con la apocalíptica esenia. Hay una serie de datos en la propia historia de Jesús, y además, por supuesto, la tercera prueba, Juan el Bautista, su propio primo, que indudablemente ya no nos queda ninguna duda que es esenio, porque lo que el Nuevo Testamento refiere como comidas que comió Juan el Bautista, aparecen como comidas de los grupos esenios en los rollos del Mar Muerto. Entonces así, aquí sí tenemos ya una prueba histórica de un paralelismo entre los alimentos que el Nuevo Testamento nos dice que comía Juan el Bautista con los alimentos que comían los esenios en los rollos. Con lo cual, ojo aquí, si tú me apuras y me dices Juan el Bautista históricamente existió, te digo, tenemos la prueba de que por lo menos alguien que en el Nuevo Testamento está comiendo lo mismo que lo que dicen los rollos. Entonces no estamos tan alejados. Y si además en los rollos dicen que había que entregar el 100% a los pobres, y tenemos a Jesús que está pidiéndole esto al joven para ser perfecto, nos encontramos que hay una conexión de Jesús con los movimientos esenios. Ahora, Jesús pudo tener conexión con los esenios, pero no adopta la postura esenia, que es recluirse en una cueva y orar a Dios. Si no, sale al campo político, sale a predicar. Y fíjate que lo hace en un contexto geográfico totalmente diferente. No lo hace en el Mar Muerto, que es donde se asientan los grupos esenios, sino que va a Galilea. Con lo cual el área de acción de Juan el Bautista y los esenios es muy diferente al área de acción que va a tomar Jesús, que es Galilea. Así que aquí tenemos también dos áreas geográficas que cambian. Yo, si habría que definirlo de alguna manera Jesús, diría, Jesús es un fariseo. Es decir, es un fariseo porque tiene todas las características de ser un fariseo. Es decir, lo llaman rabí. Al único que llamaban rabí era alguien que era un maestro del movimiento fariseo. Cree en la resurrección. De hecho, cuando discute con los fariseos, defiende la resurrección de los muertos. ¿Por qué solo discute tanto con los fariseos? Porque él considera que han... Porque en general se discute siempre con la familia, con los más cercanos, no con los más lejanos. Eso es verdad también. Siempre es así, es decir, siempre se discute con el que tiene más cercano, siempre los problemas aparecen con el que tiene más cercano. Entre los fariseos los grandes debates eran cómo interpretar mejor la Torá. Había más de 10 grupos, 12 grupos fariseos discutiendo. ¿Cómo se llega al núcleo central de la ética de la Torá? Y cada rabino lo que intentaba era, a través de su interpretación, llegar a este núcleo central de la ética. Mientras más debatieran, lo que se estaba haciendo era un esfuerzo de acercamiento. Pero claro, viene la cristología del siglo II y dice, fíjate cómo toda esta historia del debate para el libre pensamiento judío del siglo I se nos desmonta en el siglo II y dice, los fariseos fueron aquellos enemigos de Jesús que prácticamente lo llevaron a la muerte. Los fariseos no tenían ningún poder contra Roma ni el Sanedrín. ¿Quién lo llevó a la muerte? ¿Esas discusiones del Shabbat lo van a llevar a la muerte? Esto es completamente ridículo. Al contrario, muchos de los fariseos cuando terminan las discusiones con Jesús le dicen, rabí, qué bien has hablado, eres un excelente rabino. Es decir, cuando tú terminas los capítulos de debate entre los fariseos y Jesús, te das cuenta que muchos fariseos lo apoyan al final del debate. Con lo cual, queda claro que Jesús estaba fundando como una especie de escuela farisea diferente a las demás, cogiendo lo que él entendía que era lo mejor de cada una. Con influencias, como hemos dicho, esenias y todo. Con influencias de las escuelas esenias. Tenemos que ir terminando, sí, Mario. Quería plantear dos cosas para terminar. Una, ¿cómo se siente un sefardí, un judío sefardí como tú en España? ¿Es España antisemita? Y la otra cuestión, el Vaticano. ¿Cómo ves la relación en este momento de Benedicto XVI, un papa intelectual que dialoga con el rabino Neusner, y que sin embargo, bueno, pues hay ciertas reticencias ahí con la figura de Pío XII, que sí que beatifica, que si no, esas dos cuestiones? Mira, en primer lugar, yo creo que el eje central del comienzo del diálogo fue Juan XXIII. Creo que la figura de Juan XXIII es clave para entender que hay un cambio radical en la Iglesia con respecto al tema judío. La gran pregunta es si lo que Juan XXIII en el Concilio Vaticano II promulgó llegó a España. Este es otro problema. Es decir, yo creo que todavía España no ha recibido el Concilio Vaticano II. Estamos ante
justamente esto, ¿no? Y en cambio en Roma se puede ver un espíritu mucho más abierto en el diálogo, mucho más liberal, en cierta forma, para la apertura del diálogo. El segundo fue Juan Pablo II, el segundo papa, que indudablemente también le puso muchísima fuerza al diálogo. No sé si recuerdan los encuentros de Asís de Juan Pablo II, que fueron su visita a Israel, su visita a Israel y su rezo ante el muro. Su rezo ante el muro y el reconocimiento del Holocausto, ¿no? Y el reconocimiento del Holocausto judío en Europa, siendo un papa polaco que vivió. Con lo cual, con Juan Pablo II se avanzó terriblemente en el diálogo, aunque yo entiendo que para muchos católicos, cuando uno dice Juan Pablo II, estamos hablando de un papa que para muchos fue un papa conservador internamente, pero yo no estoy hablando de qué pasó internamente con Juan Pablo II. Lo que a mí me interesa es ver a Juan Pablo II en ese diálogo entre las religiones. Para mí se avanzó muchísimo. Y, claro, cuando tú dices, fue al Muro de los Lamentos, y en el Muro de los Lamentos dijo, bueno, vengo a pedir perdón por los errores de la Iglesia que la Iglesia cometió con la Inquisición y las Cruzadas, esto ya, desde el punto de vista de la Iglesia, fue un acercamiento muy grande. Del lado judío, ¿cómo se hace el acercamiento siendo que no tenemos jerarquías? Entonces esto lo complica. Del lado judío ha habido muchos avances en cuanto a los autores judíos, que hemos, ahora ya me puedo incluir, entre los que nos acercamos a la figura de Jesús y al cristianismo primitivo, al cristianismo del siglo I. Y yo creo que en ese acercamiento intelectual del mundo judío, el rabino Neusner de Estados Unidos, David Flusser desde la Universidad Hebrea de Jerusalén en su momento, se está planteando de abrirnos profundamente al diálogo. Claro, hay problemas, hay resquemores, hay muchos siglos de incomprensiones, hay muchos siglos de monólogos. Esto no se termina de un día para otro. Esta imagen en España del judío usurero, o esta imagen de España de que el judío tiene 2 cuernos y un rabo, que solo se entiende en España. Es decir, yo doy una conferencia en Italia y digo que tenía 2 cuernos y un rabo y no lo entiende nadie. Pero yo llego aquí a una conferencia y digo, me olvidé de los cuernos, la gente se ríe. Con lo cual me impresiona. Es decir, porque aquí hay una tradición medieval, un imaginario de un judío totalmente. Entonces, yo creo que hay que combatir este imaginario, que es una especie de especificidad antijudía de España, que muchas veces ya se hace por inercia, es decir, ni por propia intención. Yo ya hasta veo que muchas personas... Es un tópico, ¿no? Ya son tópicos. Por ejemplo, muchas personas que dicen judiada en el vocabulario, y que de repente uno como se asusta, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿y esto de dónde viene? La persona no lo está haciendo adrede, no es intencional, hay siglos atrás de un tópico que tuvo otro problema adicional, y es la falta de existencia física de judíos en España, porque después de la expulsión de 1492 hasta mediados del siglo XX prácticamente los judíos nos empezamos a mostrar libremente en España, con lo cual Francia, Alemania tuvieron judíos durante toda su historia, Italia, la propia Roma con el papado tuvo judíos desde el 139 a.C. Hubo expulsiones, hubo problemas, volvieron, entraron, salieron. La beatificación de Pío XII puede ser un obstáculo en este acercamiento entre yo creo Vaticano que sí, yo creo que es un obstáculo, porque no queda clara su posición, no queda clara cuál fue su posición. Vosotros interpretáis que fue el Papa al menos que guardó silencio. Lo que pasa que la pregunta es, ahí está la problemática, si hubiera podido hacer más o no. Esta es la pregunta que uno se hace, ¿no? Es decir, si hubiera podido hacer más, los nazis lo hubieran matado. Y bueno, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera podido hacer más y los nazis lo hubieran matado. Si él, de alguna manera, lo que hizo es sobrevivir como institución y no hablar, o de alguna manera hacerlo por el secreto, hacerlo por debajo de la mesa. La Iglesia lo que plantea es, se hizo mucho pero por abajo, que también puede ser una posición válida. Hay que tener mucho cuidado, porque no nos podemos quedar... O lo que dicen desde Roma, no hizo más porque podía haber represalias más fuertes todavía por parte del Tercer Reich. Esto ya, más de lo que pasó, ya era prácticamente inimaginable, ¿no? Yo tampoco me queda a mí claro, la posición que él tenía dentro de la Iglesia. Tú sabes que la Iglesia es una institución que no solamente es el Papa, que hay cardenales y que hay toda una estructura, que muchas veces el Papa no sé qué nivel de autonomía puede llegar a tener si no concilia con los cardenales allí dentro. Y hay que pensar que todavía para la Segunda Guerra Mundial hay una iglesia antisemita dentro de Europa, es decir, hay que tratar de ver a Pío XII desde la iglesia de los años 30, es decir, una iglesia en Francia o en Polonia que todavía tenía resabios de un antijudaísmo medieval profundo. Entonces, claro, ver a la iglesia del siglo XXI y criticar a Pío XII del siglo XXI es un tema. Ver a Pío XII que viene con una tradición que no se había cortado, no hay Concilio Vaticano II, no hay Juan XXIII, es una iglesia que todavía no se abrió al mundo judío, no hay diálogo de esta iglesia con el mundo judío, no hay un diálogo libre, no hay un diálogo fluido.
Terminamos. Después de analizar a Jesús como un rabino, para ti, ¿es un rabino extraordinario? ¿Es un rabino seductor? ¿Es un rabino que merece la pena? Sí, sí, sí. A mí me seduce muchísimo Yoshua. A mí me seduce muchísimo. Me seduce muchísimo porque como judío en el siglo I yo le hubiera seguido. A diferencia de lo que plantea Neusner en Nueva York, puede ser que no lo haya pensado como Mesías. Me queda claro que a un cristianismo del siglo II paganizado y que lo cree Dios no hubiera entrado porque mi judaísmo me lo impedía. Pero pero también me queda muy claro que como judío en el siglo I, ese nivel de oratoria, ese nivel de llegar a la ética en forma directa, subió, claro que sí. Aquí tienen el judaísmo de Jesús, del editorial. Sin editorial. Sin editorial. Para conseguir privada. El libro. Se va a distribuir en toda España a partir del 1 de diciembre. En todas las librerías. En todas las librerías. Hay una página web donde se puede. Hay una página web también. Así es, www.eljudaismodejesús.com. Eljudaismodejesús.com. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti.